Alejandro, muy buenos días, a tus órdenes, saludos a tu radio escucha. Muchísimas gracias, Alfredo, pues adelante con tu comentario de este día. La orden de aprehensión librada contra el exgobernador Padres y la solicitud de licencia del exgobernador de Veracruz, Duarte, plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué gobernador o exgobernador sigue en la lista negra? A primera vista parecía altamente positivo por el bien de la raquítica salud de la República, los primeros indicios del PRI gobierno de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, empezando supuestamente como el buen juez por su propia casa. Demasiado bello para ser real. La burra no era arisca, los palos y malos tratos la hicieron. Los abusos de poder y la complicidad para castigar la corrupción que genera impunidad llevaron a las autoridades a perder la confianza y credibilidad del pueblo, y está hasta la madre de las arbitrariedades. La genial perversidad de los gobernantes, servidores públicos y políticos en su mayoría, salvo cada vez menos honrosas excepciones, orillan al pueblo a desconfiar del gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, reduciéndose el combate contra la corrupción a dientes para afuera. Es decir, solo palabras. Claro que las circunstancias han cambiado mucho en contra del PRI gobierno, y hoy, más que nunca, por propia supervivencia como partido político en el poder, está doblemente obligado a lavarse la cara sucia de la corrupción, sancionando enérgicamente a sus propios militantes que llevó al poder. No obstante, las buenas intenciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, de combatir la corrupción, que empiezan a materializarse con la suspensión de derechos, seguida de la expulsión de Javier Duarte de Ochoa, deben ir a fondo. Y no es otro que exigir a las instancias legales correspondientes que el largo brazo de la ley alcance a todos los gobernantes corruptos, sean del partido y signo ideológico que sean, y que hagan caer todo el peso de la ley en contra de sus mafias, integradas por sus cómplices. Las redes de complicidad de los gobernantes en turno están integradas por familiares, amigos, compadres y socios, por lo que los corruptos no solo deben ser inhabilitados, ni exigir que soliciten licencia o simplemente ser cesados, sino consignados, además de confiscarle todos sus bienes y el dinero robado. Pero para que el combate de la corrupción por parte del PRI gobierno sea real, tiene que combatir las diversas modalidades de la corrupción, como el tráfico de influencia y el conflicto de intereses, toda vez que quienes fueron altos funcionarios federales asesoran ahora a los corruptos. Es el caso del gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaqués, quien consumó el saqueo con la autorización del PRI. Luis Videgaray Caso vio el asunto y no hizo nada, y Pedro Azte Armella operó la deuda por 23,284.8 millones de pesos, 85.5% más de la que había recibido en 2010. A pesar de esta situación, en septiembre de 2013 el gobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jaqués, firmó una reestructura que le permitió adquirir refinanciamiento por otros 19,725 millones de pesos en 11 préstamos. Vea, escuche, querido radioescucha, el nivel de la corrupción. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore Partners, donde trabajó Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Azte Armella, también extitular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La misma gata, nada más que revolcada. En el caso de Oaxaca, el genial fiscalista Sergio Castro López, a quien deseamos pronta recuperación por la cirrosis que le aqueja, es uno de los importantes socios de la empresa Evercore Partners, propiedad de Pedro Azte Armella, quien le vendió su residencia, la Casa de León Rojo, en San Felipe del Agua, en la capital oaxaqueña. De ese tamaño son las complicidades, se cubren unos a otros. Por cierto, ¿qué dimensión tendrá la escandalosa corrupción en el gobierno de Oaxaca?
que la exsecretaria de la Contraloría General de la Federación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava, no aceptó el contrato para elaborar los libros blancos de Gabino Cue Monteagudo, gobernador al que, por cierto, apoyó el hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. El aparato del Estado mexicano se ha empezado a mover contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, de extracción panista, a quien el juzgado 12 de distrito en materia penal con sede en el reclusorio oriente de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión. El delito es conocido por todos porque es el mismo en todos los estados: defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares, es decir, alrededor de 160 millones de pesos al tipo de cambio de hoy. El mandamiento judicial se solicitó la semana pasada y le fue concedido al Ministerio Público Federal la orden de aprehensión, ya que de acuerdo con los datos aportados, existe la presunción que Padres Elías se benefició de empresas fantasmas. A estas se otorgaron contratos a Mario Humberto Aguirre Ibarra, uno de ellos relacionado con la fabricación de uniformes escolares que serían otorgados a estudiantes de nivel primaria en Sonora. El mismo modus operandi ocurrió en Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Oaxaca. Según la información aportada por la PGR, Padres Elías habría participado en la creación de una empresa fachada con sede en Holanda denominada Dolphin, y a las cuentas de esta compañía se transfirieron en julio de 2014 más de 8 millones de dólares, o sea, 160 millones de pesos. En la carpeta de investigación abierta por la Procuraduría General de la República se apunta que el exgobernante sonorense habría incurrido también en ejercicio abusivo de funciones. El panista Guillermo Padres resultó un corruptazo, al igual que muchos otros gobernadores. Por otro lado, en un gesto de cinismo mayúsculo y valemadrismo absoluto, Javier Duarte envió su petición de licencia al cargo de gobernador de Veracruz mediante un tuit y al Congreso a través del encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo, José Ramón Cármenos Xavi. A la suspensión de sus derechos por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI debe seguir la expulsión de este instituto político y luego su detención y consignación ante un juez y encarcelamiento. De lo contrario, los gobernantes corruptos se seguirán riendo de la ley, del pueblo. El Servicio de Administración Tributaria confirmó que 10 servidores públicos del gobierno de Duarte están involucrados con la creación y pagos a empresas fantasma en la entidad, misma que presenta irregularidades fiscales. La suma alcanza 35 mil millones de pesos. Tras la orden de aprehensión librada contra el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padres Elías, y la solicitud de licencia de Javier Duarte de Ochoa al gobierno de Veracruz, ¿qué gobernador o exgobernador sigue? ¿Acaso Roberto Angulo, exgobernador de Quintana Roo, o Gabino Cue Monteagudo, todavía gobernador de Oaxaca? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire, Alejandro. Oye, Alfredo, ¿crees que realmente esto sea el inicio de investigaciones, que veamos que alguno de estos mandatarios o exmandatarios lleguen a caer, o se trata solamente de una cuestión mediática? Es todo. Aunque parezca contradictorio, es todo. Se trata, por supuesto, de una maniobra perversa para lavarse la cara de la corrupción por parte del PRI. Y porque además es una de las últimas oportunidades que tiene el PRI para mantenerse en el gobierno, tanto a nivel federal, en la presidencia de la República, como en los estados. Ya no hay tiempo para que siga incurriendo en la violación de la ley cotidiana, en los abusos, las arbitrariedades, las injusticias, Alejandro. Pues sí, por lo pronto, pues como bien dices tú, pues quién sabe quién más siga, pero existe mucha duda, ¿no?, de parte de la ciudadanía de que realmente se vaya a hacer algo, de que realmente alguno de estos exmandatarios vaya a pisar la cárcel en algún momento. ¿Crees, te imaginas ver la imagen de alguno de ellos detenido, sí, tipo el Chapo Guzmán? Sí, claro, por supuesto. No olvidemos que el Estado mexicano es devorahombres. Sí. Cuando ha sido estrictamente necesario
lograr la supervivencia del propio gobierno o del Estado, ha sacrificado a sus propios hijos, a sus hombres. Así ocurrió con Roberto Madrazo, quien se estrelló en el avión en el que viajaba. Así ocurrió cerca de ustedes en Tijuana, Baja California, con Donaldo Colosio Murrieta. Y así ha ocurrido con Alfredo Bonfil en los 70 en Veracruz. Cuando es indispensable sacrificar a uno o a varios, no se tientan el corazón para hacerlo. Lamentablemente, Huitzilopochtli sigue demandando sangre de los mexicanos para supervivir, Alejandro. En fin, bueno, pues son asuntos que se están manejando a nivel nacional, que sí hacen mucho ruido y que voltean un poco, ¿no?, la mirada hacia otro lado y no ya tan centrados en lo que haga Enrique Peña Nieto, ¿no? Sobre todo porque nos afecta particularmente a ustedes en el caso de Chihuahua y a Oaxaca también. La corrupción es escandalosa, rompió todas las cotas históricas conocidas y sobre todo se ha afectado a los pobres entre los pobres, en los renglones de educación, de salud. Los niños prematuros en Oaxaca se están muriendo porque no hay medicamentos, porque no hay insumos indispensables para salvarles la vida. Es un crimen de lesa humanidad que no puede continuar, Alejandro. Bien. Alfredo, pues muchísimas gracias por tu comentario de este día. Gracias a ti y gracias a tu radioescuchas. Un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, muy buenos días. Es Alfredo Martínez de Aguilar.